Creíamos que sabíamos qué esperar de Tikal, pero no. Nada nos preparó para lo que se siente estar ahí. No es solo un sitio arqueológico más, es el entorno, el silencio, la sensación de estar en medio de algo mucho más grande. En este vídeo te contamos por qué Tikal nos superó por completo y qué lo hace tan diferente a lo que imaginábamos. Quédate, porque esta experiencia es algo para lo que no estábamos preparados. ¡Hello! Hola. Hay dos cosas que nos impresionaron muchísimo de nuestro viaje por Guatemala. Una es Tikal, como ahora os vamos a contar, y la otra fue el volcán de fuego. Dormir enfrente de un volcán en erupción fue increíble. Tenéis un vídeo colgado ya en nuestro canal, pero os recomendamos que os suscribáis y activéis la campanita para no perderos ningún vídeo como el que ya está colgado y como el que os vamos a contar ahora. Así que nada. Estábamos haciendo nuestro viaje por Centroamérica y una de las paradas fue Guatemala. Y la parada que más nos impresionó dentro de Guatemala fue Tikal. Es un templo, bueno, es un complejo antiguo maya y la verdad es que es increíble. Es patrimonio de la humanidad y se ha convertido en un parque nacional ahí en Guatemala. Antes, como no había fronteras entre México y Guatemala en las épocas mayas, pues hay templos, para que os hagáis una idea, es parecido pues, a los templos que hay en México, de las mismas épocas y todo. Pero claro, al estar en Guatemala pues se escucha bastante menos y la verdad es que cuando llegamos allí nos impresionó muchísimo. No sabíamos muy bien qué esperar de Tikal. O sea, yo no había escuchado muy poco, la verdad. O sea, muy poco. No, casi que no sabía ni situarlo en el mapa. Es una realidad, ¿vale? Íbamos con expectativas muy bajas. Sabíamos que teníamos que ir. Obviamente era una parada obligada en Guatemala. Pero, claro, nosotros veníamos de ver, por ejemplo, Chichén Itzá, que lo hemos visto ambos un par de veces ya porque nos encantó y los dos hemos repetido y es muy impresionante. Sí. Entonces, bueno, esperábamos un poco eso, ¿no? Algo como muy turístico, muy masificado, muchísimas tiendas. Lo que pasa es que a nivel, bueno, en España al menos, pues es que Tikal no se escucha casi nada y todo el mundo escucha Chichén Itzá. Sí. Entonces todo el mundo pues va a Chichén Itzá y Tikal, pues bueno, sabes que son unos templos allí, pero que no les das la importancia, ¿no? Como compararlo con Chichén Itzá. Sí, entonces eso, íbamos con unas expectativas, la verdad, muy bajas. Yo pensaba que íbamos a ver, pues no sé, un poco unas ruinas, ¿no? Bueno, que no están tampoco muy bien conservadas, bueno, que casi que te tienes que imaginar cómo eran las cosas, porque está ya todo medio destruido. Y la sorpresa y el shock fue cuando llegamos. Es completamente, o sea, son unas ruinas increíbles, está el tema de que están en mucho contraste con la naturaleza, o sea, están conectados, allí se ve perfectamente cómo los árboles se han comido un poco los templos y todo, y mola mucho. Sí, nosotros cuando llegamos contratamos un guía era prácticamente particular porque era solo para nosotros, había otra pareja de México. Veníamos en un bus muy grande donde todo eran gente que hablaba inglés. Sí. Y se fueron con un guía inglés. Nosotros tuvimos la suerte de hablar español y pudimos ir con el guía español y éramos 4 personas. Sí, éramos 4. O sea, el otro fue un grupo como de 20 y nosotros éramos solo 4. Fue un tour prácticamente privado. Y bueno, empezamos como a adentrarnos un poco en la selva. Nos impresionó que el hombre pues nos iba contando la historia de cada templo. Muy bien, la contaba además. Lo contaba súper bien. Nos impresionó, pues eso, ¿no? Como dice Johan, el estar caminando, prácticamente estás en la selva, ves templos que se los ha comido por completo la naturaleza, pero a la vez están muy bien conservados. O sea, es increíble cómo van, ¿no? Como desenterrando un poco esos templos que la naturaleza los ha preservado tan bien. Y es increíble. Lo vas caminando, o sea, es un complejo muy grande y vas caminando y a lo mejor entre un edificio y otro pues hay un caminillo de 5 minutos y vas por medio de la selva. Hay animales, ese silencio, hay de todos los sonidos. Silencios de eso, ¿no? De estar en la selva y estar calladitos, ir caminando callados y escuchar un montón de monos, de pavos reales, no sé, o sea, escuchabas un montón de animales que impresionaba porque eras consciente
de lo pequeñísimos que somos y de que estabas en medio de la selva. Entonces era muy, muy interesante, la verdad. Entonces caminabas un poco y ya luego llegabas a un templo y los templos eran gigantes. O sea, claro, no te lo esperabas porque estabas caminando por medio de la selva, girabas en un momento y ¡pum! Aparecía el templo y eran impresionantes. Sí. Lo que no sale tanto en Insta, que a lo mejor, bueno, un poco por poner un poco una pega o a tener en cuenta, es el calor. Sí. ¿Vale? Mucho calor. Pese a que nosotros empezamos muy pronto, el calor es una realidad. Aparte es un calor muy húmedo, con lo cual te... Sí, es como calor de selva, ¿no? Como que te pones a sudar en un momento, no paras de sudar. A pesar de que estás en la sombra, estás sudando. Sí. Y el cansancio también es una realidad, o sea, caminamos, no sé cuántos kilómetros hicimos, No sé, pero horas estuvimos sin parar de caminar. Horas caminando y a un buen ritmo, porque caminaba rapidito como para ver otra cosa, parabas, te hacía la explicación y venga, para el otro lado, ¿no? Pero era un ritmo grande, importante, entre el cansancio y el calor. Sí, es que el complejo es grande y entre un templo y otro tienes que caminar y es que no paras. Cuando llegas es una explicación rápida, 4 fotos y venga al siguiente. No sé, estuvimos unas cuantas horas, pero que estás todo el rato caminando. Sí. Y otra cosa que no se ve en Insta y que nos pareció muy mágico es la energía que hay en ese sitio, ¿vale? Cuando el guía te cuenta, pues aquí hacían sacrificios, aquí hacían esto, o aquí adoraban a este dios, o hacían estos rituales para esto, para lo otro. No sé, casi que te lo imaginas mucho, ¿no? Como que lo puedes casi que visualizar y sientes esa energía que antaño supongo había. Y es un sitio muy mágico. Como hay poca gente, o sea, no está tan masificado como, por ejemplo, Chichén Itzá, realmente conectas mucho más con el espacio, ¿no? Como estar en la selva y no estar escuchando, no se escuchan grupos grandes ni... Al menos el día que fuimos nosotros no había mucha gente dentro y realmente mientras caminabas, si ibas en silencio, si tu grupo se ponía en silencio, había un silencio. Sí. Y eso pues te hacía conectar un poco más pues con los templos y tal, ¿no? Llegabas allí, te hacían la explicación y luego en silencio veías todo. Estaba muy guay. Sí, momentos que nos dejaron completamente en shock. Yo recuerdo, estuvimos a una especie de plataforma que hay muy, muy, muy alta, que era muy dura de subir porque había muchos escalones. Pero una vez estás arriba, mirabas por encima de la selva, vimos un atardecer brutal, que si ya vimos, ahora estoy haciendo memoria, si vimos el atardecer, ya la gente se hará una idea de las horas que nos pegamos en Tikal. Sí, estuvimos muchísimas horas. Entramos muy pronto por la mañana y vimos el atardecer allí. O sea, así de horas estuvimos allí. Y desde allá arriba además se escuchaban los monos, se escuchaban todos los animales de por allí. Luego, a lo mejor cuando bajabas no los veías todos, ¿no? Pero desde arriba pues los escuchabas, el sonido que hacían y todo. Creo recordar que George Lucas grabó una de las películas de Star Wars allí en Tikal. Si alguien lo sabe, alguien me lo puede confirmar, me gustaría mucho que me lo confirmaran. Lo estoy diciendo un poco de memoria, me he tirado a la piscina, como todo lo que hacemos. Sí. Pero creo recordar que sale en alguna película de Star Wars. Por eso, ¿no? Esa selva y de golpe asoma como un pico de un templo. Es que parece otro planeta, ¿no? Claro, entonces brutal, pues puede ser que se haya usado en alguna escena de otro planeta porque como una selva así inmensa... Es totalmente la imagen que da. Sí, la verdad es que sí. ¿Tips que os podemos dar un poquito si vais a verlo? El número 1 es más importante, id lo más temprano que podáis, ¿vale? Si puede ser de 6 a 8, ya hacen la entrada, mucho mejor. Sí, porque así te ahorras muchas horas de sol. Sobre todo las primeras horas pues te las ahorras. Y las masificaciones también, ¿no? Pues que no haya tanta gente, llegar primero te da un poquito más de fresquito y que no haya tanta gente, ese momento es súper guay, la verdad. Sí. Luego la segunda es hacer base en Flores, es el pueblito que hay más cerca de Tikal, está a 1 hora y media. Y es muy bonito también. Además te iba a decir, yo recuerdo súper bonito Flores. Sí, es muy bonito de ver. Es precioso, nos gustó muchísimo. Fue un campamento base muy bien escogido, muy chulo para luego irte a Tikal y hacer otras cosas. Pero es un campamento base que tiene la zona antigua que es preciosa y para caminarla pues te puedes caminar y es muy bonito. Y luego ir con guía, o sea, cógete un guía sí o sí. Para nosotros, hay sitios donde nosotros lo hacemos sin guía, pero realmente pues un de esto histórico pues vale la pena con un guía. Sí. Y en este caso, bueno, además el guía que tuvimos nos gustó un montón, era casi privado y sí, cógete un guía, porque si no vais un poco más perdidos, ¿no?
A lo mejor llegas y te explican son datos interesantes que te gusta escuchar y mira, pues es guay de saber. No, y aparte entender lo que estás viendo, básicamente. Si es la primera vez, no sabes qué estás viendo, son ruinas, pero no sabes si ese templo era muy importante. Claro. Un guía te explicará, ¿no? Si era una iglesia o era un palacio o lo que fuera. Sí, la verdad es que sí. Y el resto de cosas, pues lo más típico, sobre todo llevar mucha cremita de sol, mucha agüita, llevar un snack, llevar repelente, porque al haber tanta humedad ahí en la selva también hay mucho mosquitito y la verdad es que os salvará la vida llevar todo eso. Sí, a nosotros además que nos pican un montón. O sea, los locales no sé por qué, a ellos no les pican, pero nosotros es que llegar a un sitio donde hay muchos mosquitos y nos acribillan. Sí, así que nada, a nosotros Tikal desde luego nos dejó sin palabras, nos gustó muchísimo. Fue una de las paradas junto al volcán de fuego que más nos gustó y que más nos sorprendió de Guatemala. Y nada, nos gustaría mucho saber a vosotros cuál es el sitio que os ha dejado sin palabras, que no esperabais y que os ha gustado muchísimo. Sí, o si alguien ha estado en Tikal y tiene alguna cosa más que explicar, pues que lo ponga en los comentarios. Y suscribiros, darle a like y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! Adiós.